Muy bien. Bueno, vamos a continuar con unidad aritmética lógica. Desde desde la presentación formal que hubo de la unidad aritmética lógica en Abacus, para lo cual vamos a convertir la última filmina que vimos la clase pasada en relación a este tema, ¿no? Acá habíamos quedado y habíamos dicho entonces que en Abacus la unidad aritmética lógica era muy sencilla porque el valor leído de la memoria era sostenido por el bus M. A través de dejar activada la salida del registro palabra-memoria, el bus M mantenía la información del operando, y este era procesado y calculado contra el valor del, del registro acumulador que está acá. Lo estamos viendo acá, el acumulador. Este es el acumulador. AC, todo esto es AC. O sea que es el acumulador quien en un momento va a trabajar como AC', como el otro operando que le falta va a ingresar por acá. Y cuando se active EAC, que es la señal fundamental para imprimir el resultado, AC recibe el valor del bus operado con AC'. Y queda entonces finalmente grabado el valor final sobre el registro acumulador. Y teníamos las pocas operaciones que presenta el ALU de Abacus, que son las AND, OR, SOR, la carga complementada, la carga normal y complementada, el desplazamiento a derecha, a izquierda, y la posibilidad de complementar la línea, el bus M, de manera tal de poder hacer una suma para poder hacer una resta a través de suma por complemento a la base. Es decir, minuendo en acumulador, sustrayendo complementado, ingresaría a través del bus, y de esta manera, por una suma, se convertiría en el acumulador, luego de aplicado EAC, el resultado de una resta a través de suma por complemento a la base. Por último, la operación OR exclusivo se lograba anulando los acarreos. Acá vemos que se anula con no OR X y no OR X, de manera tal de que la suma quede circunscrita solamente al valor lógico sobre el bus M contra el valor lógico del acumulador. De esa manera, entonces, es posible realizar a través de una suma, realizar una resta bajo el concepto de resta por complemento a la base. Muy bien. En relación a esta filmina, donde estamos observando ya una tajada, por así decir, de lo que es esta unidad aritmética lógica, tenemos que empezar a abordar el estudio de la representación de los números dentro del computador, sobre todo los números con signo, porque hasta ahora no hemos hablado de signo y es la deuda que tenemos como para poder ver de qué manera podemos llegar a trabajar de manera digital dentro de la unidad aritmética lógica la representación de números con signo. Y para ello, que vamos a ver a continuación, es la representación de números binarios con signo. Bueno, acá vemos un número binario denominado de punto fijo, o sea, un número entero es positivo si y solo si el bit de mayor peso es representado con un valor 0. O sea, la representación con signo o representación signada implica que el registro reserve el bit de mayor peso para indicar con un 0 que su magnitud es positiva y con un valor 1 que su magnitud es negativa. No creo que en la clase de hoy, pero seguramente en la próxima vamos a ver que esta magnitud se puede convertir en una mantisa, cuando lo que queremos representar son números con coma flotante, porque acá estamos viendo un número entero. Con coma flotante nos faltaría la información del exponente. O sea que el exponente, incluyendo algunos dígitos para el exponente, vamos a lograr que esta magnitud lleve implícitamente indicada la ubicación de una coma.
Hoy por hoy estamos viendo una magnitud entera cuya representación signada es a través de reservar el bit de mayor peso como indicador de positivo o negativo. En este caso, el 1001 es la magnitud y su representación signada es con un 0 en el bit de mayor peso. En el caso que esto hubiese sido negativo, por supuesto que el signo tiene que colocarse en valor 1 y la magnitud, por convención, puede representarse de distintas maneras, que son las siguientes. Cuando es negativo, entonces podemos representar, siempre vamos a representar el signo negativo con un 1 en el bit de mayor peso, pero la magnitud puede estar en valor absoluto, que es 1001, o puede estar por complemento restringido a la base menos 1, o por complemento a la base. Nuestro estudio lo vamos a limitar a complemento a la base, de manera tal de poder llevar un paralelismo, ya que a la base restringida lleva prácticamente el mismo tratamiento. Y si ustedes me permiten, voy a compartir un momento la pizarra porque necesitaría comentarle algunas cosas. Dijimos recién, recién dijimos que más 9, creo que era el valor que habíamos dicho, es igual, recién lo habíamos anotado, era igual a, en representación, magnitud y signo, era igual a un 0 para representar a quién, al signo, y luego el 9, ¿cómo se representa? Como 1001. Perdón, es 1, 0, 9 sería 1001, está bien. Supongamos que el registro tiene una capacidad de 5 bits, entonces vamos a rellenar con un 0 adelante y ponemos 1, 0, 0, 1. Esto es signo, ¿y esto qué es? Magnitud. O sea que el registro, entonces, tal como lo estamos explicando en este momento, tendría el siguiente formato. Perdón, este es así y este es así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Tendría signo, por un lado el signo, y por otro lado la magnitud. Esta es la representación. En el caso del valor 9 en base 10, dijimos que signo 0 representaría un signo positivo. Y el valor 9 en binario es 0, 1, 0, 0, 1. Bueno, así me fue un poquitito. Vamos a tratar de bajarlo. Vamos a tratar de achicar esto. Bien. Signo y magnitud, dijimos entonces. Signo y magnitud. Muy bien. Les decía entonces que este valor lo podemos expresar como negativo. En el caso de negativo, lo podemos expresar, recién dijimos, como complemento a la base o la base menos 1. Por complemento a la base, por complemento a B, más 9 sería igual a lo siguiente. A la base y abajo el valor 1001 con su correspondiente signo. 0 por el signo y 0, 1, 0, 0, 1. Si hacemos esta operación, por supuesto que tenemos que restar para poder hallar el complemento a la base, y esto es 1, 0, ¿cierto? Porque pedimos prestado, 1, 0, menos 1 nos da 1. Esto quedó en 1, esto quedó en 1, 1 menos 1 da 0, esta queda en 1, esta queda en 1, y por supuesto este le prestó a toda la línea del minuendo, de manera tal de que esto es la representación de menos 9. Y nuevamente, ¿qué observamos? Observamos que esta
Este es el signo y esta es la magnitud. Quiero que observen que el signo automáticamente se transformó en 1. De tal manera que signo puede ser entonces, debe ser 0 positivo y 1 representando al negativo. Ven cómo automáticamente en la representación por complemento a la base esto se transformó en un valor complementado del 9 y ajustó automáticamente el signo. Lo mismo podemos hacer por complemento a b-1 o restringido, de manera tal de que abajo está el valor que queremos representar, que es 001001, que es el valor 9, ¿cierto? Lo queremos pasar por complemento a la base restringido, colocamos unos arriba, efectuamos ¿qué cosa? Efectuamos la resta y nos queda 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Perdón, todo mal dije. Estoy haciendo otra operación. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1. O sea, lo que hicimos fue dar vuelta a todos los valores, hicimos la representación por complemento a la base menos 1. Esta es la representación que vamos a utilizar, que es complemento a la base, para cuando querramos representar un negativo. Muy bien. Bueno, en función a esto, entonces, volvemos a la filmina. Se alcanza a ver bien la filmina. Acá entonces retomamos lo que acabamos de decir. Signo es el bit de mayor peso, magnitud es el número expresado en los bits de orden inferior. Y repito, podemos colocar el signo con un 1 negativo, un 0 positivo, y la magnitud en valor absoluto del valor binario, 1001 es 9. O bien, como recién vimos, por complemento a la base, acuérdense que era 110111, o el restringido, que consistía en que en invertir los valores. El 1 pasa a 0, el 0 pasa a 1, el 0 a 1, el 1 a 0, que es el complemento más elemental, tal como lo plantea Backus, ¿no? Que es tomar el valor de m, del bus m complementado. Pero lo vamos a trabajar por complemento a la base, ¿sí? Esto más adelante vamos a observar que por complemento a la base permite realizar de manera más eficiente los cálculos con signo y desbordamiento. Entonces, es más conveniente en relación a complemento restringido. Si esto se entendió, esta es la base, la piedra filosofal de todo lo que continúa, lo que viene a continuación. A partir de ahora entendamos que internamente entonces el número es la magnitud en valor absoluto y con un 0 indicando que es positivo, o bien complemento a la base de dicho número y con un 1 que es negativo. Y comprobamos por la operación que vimos de que es muy fácil, muy sencillo pasar al complemento y automáticamente se ajusta el signo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos más 6 y más 9. Esto es muy fácil, el 6 es 110 y el 9 es 1001, recién lo estuvimos practicando. Y bueno, hacemos la operación de suma, y es muy sencilla, sería un sumador paralelo. Acuérdense que 0 y 0 es positivo, acá estamos diciendo que los dos números son positivos. 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 0, 0 y 0 más 0, 0. Quedó 0 es positivo y 1, 1, 1, 1 sabemos que es el 15. O sea, quedó 15 positivo. En el caso de menos 6 y más 9, en este caso, nos da ¿cuánto? Esto habría que dar vuelta, el minuendo pasar a ser sustraendo y sustraendo minuendo, porque no se puede hacer esta resta, pero gracias a la suma de estos números, de estas expresiones asignadas, es muy fácil porque esto lo convertimos en suma y automáticamente no hay necesidad de tener elementos lógicos que realicen la resta, solamente a través de suma, ya que vamos a expresar el 6 negativo como complemento a la base. El 6 en complemento a la base es este valor.
Si quieren lo podemos hallar, perfectamente debería salir. Si quieren lo hacemos de prueba. Dijimos que el 6 es, lo anoto para tenerlo fresco, según dice la filmina, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Dice que es la representación de complemento a la base. El 6 negativo. Perfectamente podríamos ir a verlo y a trabajar a ver si realmente es así. Nos vamos rápidamente a una pizarra y entonces veamos qué pasa con el 6. Bueno, 6, vamos con el 6. El más 6, perdón, ahí está. Ahí está, más 6 es igual a, según la representación que vimos, el 6 positivo por la cantidad de bits que tiene el registro equivale a 0, 0, 0 y luego 1, 1, 0. Donde la magnitud, ¿quién es? Esto de acá hasta acá es la magnitud. ¿Y esto quién es? El signo. O sea que es positivo en este caso y este es el valor 6 en base 10. Bien, queremos expresarlo como menos 6. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A la base. Y abajo el valor que queremos complementar, que es 0, 0, 0, 1, 1, 0. Observen cómo se respeta, se coloca el signo como un dígito más. Realizamos entonces esta operación y nos quedaría, esto es 1, 0. Perdón, esto es 0, menos 0 da 0. Esto es 1, 0. Menos 1, 1. Este queda en 1. Menos 1, 0. Esto queda en 1, queda en 1, queda en 1 y este es el que prestó a toda la cadena numérica. Y efectivamente, fíjense qué es lo que nos da la filmina. 1 pasa a ser signo menos y esto es el complemento a la base de ¿quién? El 6. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 0, menos 6. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Efectivamente está representado por complemento a la base. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Entendiendo que, por supuesto, se ajusta automáticamente a la cantidad de dígitos. Bueno, en este caso se hace la suma, o sea que no hay necesidad de hacer resta. Se hace la suma y se obtiene la diferencia que nos da 3 positivos. Caso contrario, 6 menos 9, no hay que invertir minuendo, ni sustraendo, ni hacer nada raro, más que sumar esta operación, entendiendo que el 9 lo tenemos que expresar como complemento a la base. Dicho esto, se convierte en una suma y nos da menos 3. Miren cómo se ajusta el signo automáticamente. Luego de hacer la suma, acá queda positivo. Y en el caso menos 9 y menos 9, tenemos un caso acá que es menos 18. Efectivamente se observa acá el signo ajustado automáticamente y el valor 18 como expresado como complemento a la base. Este 18, repito, es complemento a la base del 18 positivo. Entonces, conclusión, los dos números de los 4 ejemplos se suman. Esto es a lo que quiero llegar. Gracias a al álgebra binaria y gracias a la expresión signada que acabamos de ver, es posible convertir operaciones de sumas y restas en suma. Y esta operación ajusta automáticamente el valor del bit de mayor peso que viene a representar el signo. O sea que tenemos realmente una situación excelente a través del álgebra de Boole en lo que son las operaciones de suma para poder resolver sumas, restas y el ajuste automático del signo. Ahora hay un problema que se puede presentar que es la sobrecapacidad del registro o el desbordamiento. A ver, ¿qué significa?
Dentro de la arquitectura tenemos una limitación que es el tamaño del registro. Es posible que una operación genere un desbordamiento que haga necesario que la unidad aritmética lógica tome intervención y realice el ajuste de este desbordamiento. O sea, deberá existir un bit, un flip-flop que indique que hubo un desbordamiento, de manera tal de que la ALU ajuste el resultado para no perder este bit de desborde, que es un bit de orden superior y que le da, por supuesto, un valor absoluto necesario, y que cuyo valor se pierde, obviamente se pierde también la expresión numérica. Entonces, la sobrecapacidad está relacionada a la longitud fija de los registros, al tamaño, y es necesario verificar cuando una operación de las que acabamos de ver produce un desborde. Es necesario destinar un biestable a tal efecto. No sé si ustedes se acuerdan que cuando yo di el sumador paralelo, algunos creo que me habían preguntado, pero ¿qué pasa con el desbordamiento? Y yo no agregué el flip-flop de desbordamiento, porque en realidad es un flip-flop indicador de desbordamiento para que la ALU tome participación sobre esta situación. Básicamente, entonces, lo que queremos es que esta mecánica pueda detectar cuando hay desbordamiento o sobrecapacidad en una operación de suma. ¿Cuándo puede y cuándo no puede haber desbordamiento? Sí sabemos matemáticamente que no va a haber sobrecapacidad o desbordamiento si después de una suma, no va a haber sobrecapacidad o desbordamiento si en una suma tenemos un número positivo y otro negativo. Ahí es imposible que haya desbordamiento. ¿Cuándo puede haber sobrecapacidad o desbordamiento? ¿Cuándo puede haber? Dependiendo del valor absoluto de los operandos. Pero ¿cuándo sí es posible? En dos situaciones. En una suma, cuando ambos operandos son positivos o negativos. En ese caso es posible que haya desbordamiento. Muy bien. En ese caso, entonces, puede haber desbordamiento. ¿Se entendió entonces? Vamos a considerar entonces que en una suma, cuando los dos operandos son positivos o los dos operandos son negativos, no hay. Cuando uno de los dos es positivo y el otro negativo, es posible que pueda haber desbordamiento. Y acá, entonces, vamos a presentar finalmente, como lo presenta Menadier, y también lo presenta Morris Mano en Lógica Digital y Diseño de Computadores. Ambos son los libros que he tomado en consideración para este punto, que está muy, pero muy bien explicado, este sumador sustractor de números algebraicos binario en punto fijo, o sea, para números enteros. Y para desarrollar el circuito sumador sustractor, ¿qué tenemos que hacer? Primero, las magnitudes positivas las expresamos en valor absoluto, tal como venimos diciendo. Y el bit de mayor peso deberá valer 0, para que de esta manera indique que es positivo. Otra consideración para este circuito. Las magnitudes negativas las vamos a expresar en complemento absoluto o a la base, como estuvimos viendo. Pero vamos a agregar un bit de orden superior, valor 1, que indique que dicha expresión es negativa. Y por último, vamos a destinar un bit de mayor peso que el signo, llamémosle de n más 1, de peso n más 1. Este flip-flop o este bit va a estar destinado a indicar con un 0 que no hubo sobrecapacidad y con 1 que sí hubo sobrecapacidad. O, como también vulgarmente le decimos, hubo arrastre. De esta manera, con estos tres elementos, es posible realizar la suma o la resta a través de un sumador paralelo. Pero deberemos realizar una operación entre los últimos acarreos para poder detectar si va a tener desbordamiento o no, y es lo que vamos a ver enseguida, a través de un ejemplo. Permítanme, les voy a compartir un Excel. ¿Se alcanza a ver el Excel? A ver, por la duda. Sí.
Se ve, profe. Bien, por la duda voy de vuelta, ahí seguramente lo están viendo. Acá les hice algunos ejemplos para poder analizar el tema del desbordamiento. A ver, este es el formato del sumador. En este caso tiene 2, 3, 4, 5, tiene 6 bits. Y existirá un bit adicional de desbordamiento. Vamos a analizar cuándo hay y cuándo no. Dijimos que cuando los dos números son distintos en signo, uno negativo, otro positivo, o uno es positivo y el otro negativo, no debería haber desbordamiento. Hagamos la suma. 0 más 1, ¿cuánto nos da? 1. 1 más 0, 1. 0 más 0 es 0. 1 más 1, ¿cuánto es? 1, 0. Pongo 0 y me llevo acá un 1. 1 más 1 es 1, 0. Pongo 0 y acá voy a poner el 1. A propósito, incluso voy a pintarlo, si es que puedo pintarlo, para darle, ahí voy. En inicio, profe. Sí, estoy buscando acá para pintar, ahí está. Lo voy a poner en color rojo. Este es un desbordamiento que lo voy a dejar indicado acá. Ahora, este desborde, 1 más 1, ¿cuánto les da? 1, 0. O sea que esto es 0 y acá ¿qué va a suceder? Va a haber otro desborde. Si yo establezco o realizo el OR exclusivo, acá voy a poner SOR, ¿de quién? El SOR de este y este bit, ¿cuánto me da el desbordamiento? 1 y 1, ¿cuánto da el OR exclusivo? ¿Qué decía el OR exclusivo? Que cuando los dos son iguales, da 0. Y cuando los dos son distintos, ¿qué da? 1. No. 1. En este caso va a dar 0. Lo va a indicar a través de un OR exclusivo, va a indicar un OR exclusivo entre quién? Entre el acarreo de la última etapa de la suma contra el acarreo producido en la etapa de suma del signo. Cuando estos dos son iguales, 1, 1 o 0, 0, me devuelve un 0. De hecho, menos 6 más 9 sabemos perfectamente que no produce acarreo, ¿cierto? No hay un desbordamiento de magnitud. Vamos a otro ejemplo. El contrario, más 6 menos 9. Y acá va a pasar lo mismo. 0 más 1, hacemos la suma, ¿no? Obviamente, 0 más 1, 1. Acordémonos que acá no se hace resta, todo es sumador. Aguarden un momentito porque alguien está haciendo una pregunta. No estoy entendiendo, me dice Ian Fernández 1. No sé en relación a quién me pudo haber quedado atrasado con él. El resultado del SOR es 1, me dice. Bueno, vamos a subir. Vamos a hacer el SOR. Un segundito. Vamos a compartir. Y vamos a ver el SOR. A ver, ¿qué dice el SOR? SOR. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Qué dice el SOR? ¿Qué dice? Vamos a hacer el OR primero. Vamos con el OR primero. ¿Qué dice el OR? El OR dice que va a ser verdadero cuando uno de los dos sean verdaderos. 0, 1, 1, 1. ¿Cierto? Y el OR exclusivo, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dice que va a ser verdadero cuando uno de los dos sea verdadero, pero no los dos simultáneamente. Entonces 0, 0 y 1 es verdadero. Este es verdadero. Bueno, 0 y 0 es falso, eso sabemos. Pero no los dos simultáneamente. Entonces, cuando los dos valen lo mismo, 1, 1 o 0, 0, nos da 0. Cuando los dos son distintos, nos da 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, acá hay algunas preguntas. Voy al chat.
1 era el resultado del SOT. Es 1 cuando son distintos, eso nomás era, no hay pregunta, perfecto, muy bien. Entonces, volvemos al Excel, tenemos el caso menos 6 más 9, que era el que habíamos visto, vamos ahora al caso, perdón, habíamos visto menos 6 más 9, vamos al 6 menos 9, dijimos, bueno, 0 menos 1, ¿qué sucede acá? 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 1, 0, pongo 0 y llevo acá un 1. 1 más 1 más 1 es 1, 1, pongo 1 y llevo 1. Acá me da 1. O sea que acá tengo ningún acarreo, 0 más 1 es 1. Acá no hay acarreo. No hay acarreo. De manera tal que 0 más 1 nos da 1, porque efectivamente es negativo el resultado, es menos 3. Nada más que el 3 está expresado por complemento a la base. Pero cuando hacemos esto, ¿cuánto nos da? 0 más 1 es 1. ¿Cuánto nos da de acarreo esta última etapa? Nos vuelve a dar 0. ¿Y eso qué significa? Que 0 y 0, ¿cuánto me da el OR exclusivo? Un 0. Mismo caso de arriba, mismo caso abajo, donde yo les decía, cuando uno es negativo y el otro es positivo, o uno es positivo y el otro es negativo, no va a producir acarreo, y efectivamente el OR exclusivo así lo indica en este indicador de desbordamiento o de sobrecapacidad. Vamos a un ejemplo más extremo y donde son positivos o donde son negativos. Vamos al caso de 31 más 31. Este es el valor 31 expresado en binario. Vamos a sumarlo. 1 más 1, ¿cuánto nos da? 1, 0, llevamos 1. 1, 1, llevamos 1. 1, 1, llevamos 1. 1, 1, llevamos 1. 1, 1, me llevo 1. Y ya que estoy también, ya lo pinto para acordarnos que este es el acarreo de la última etapa de la suma de la magnitud. Nada más que acá, este acarreo más 0, ¿cuánto nos da? Un 1. Y, ¿es verdad o no? Este acarreo con estos dos nos devuelve un 1. Y un dato interesante es que este 1 no produce acarreo, y al no producir acarreo, nos queda 0 y 1. ¿Qué nos dice el OR exclusivo? Nos dice que acá va a ir 0 y 1, hay sobrecapacidad. Hubo una sobrecapacidad. Entonces, como hubo sobrecapacidad, también sabemos de que este signo va a estar mal y lo pasamos a 0. Y efectivamente, el OR exclusivo, al encontrarse con 0 y 1, detecta que hubo sobrecapacidad y lo indica en el bit de sobrecapacidad. Y por último, un ejemplo con negativos, dos negativos, 15 y 15. Esta es la expresión de 15 en complemento a la base absoluta. Hacemos la suma, 1 más 1, ¿cuánto nos da? 1, 0, llevo 1. Esto me da 1, y todo lo otro que nos da, 0. ¿Sí? O sea que acá hay un acarreo de valor 0. 1 más 1, ¿cuánto es? 1, 0. Pongo 0 y me llevo 1. De vuelta, ¿qué sucedió acá? El OR exclusivo detecta que hay desbordamiento, efectivamente hay, va a colocar un 1, pero también entiende de que como hubo desbordamiento, hay que ajustar el signo, y este 0 pasa a 1, quedando expresado como un negativo este resultado. Muy bien. Estoy con dos presentaciones, a ver si me permiten un momento. Ahí está, vuelvo a esta. ¿Se ve bien esta presentación? ¿No está cortada por ningún cuadro? ¿Se ve perfecto? Bueno, si se ve perfecto, entonces, ¿qué quisimos decir con esto? Quisimos decir que verificamos entonces que podemos detectar a través de este circuito, tal como lo plantea Morris-Mano, detectar la sobrecapacidad e indicarla en un bistable F de sobrecapacidad, entendiendo que en estas situaciones hay que ajustar, obviamente, el bidesigno. Es necesario ajustarlo porque ahí se altera, en ese caso se altera cuando hay sobrecapacidad.
Generalmente lo que se hace cuando hay sobrecapacidad, no se lo transporta al bidesigno de manera que quede con el valor correcto. Entonces, este esquemita que está sacado de Morris Mano, que es la figura 810 de la página 340, representaría la mecánica de trabajo. Acá me preguntan si es desborde y se corrige. Claro, se corrige, porque hubo un caso de desborde que se indica con valor exclusivo y se va a ver alterado el signo en ese caso. Pero viene a colación perfecto, porque lo único que se hace es no considerar el arrastre anterior, de manera tal que el signo va a quedar ajustado perfectamente. Acá, con unos cuadritos, les indico que el registro A es quien almacena el sumando, uno de los sumandos con un bit de signo en AN, en el bit de mayor peso. Que en el caso de B también almacena el otro sumando con su bit de orden superior, indicando con un 0 o un 1 positivo o negativo. Luego tenemos lo que es el sumador paralelo, que lo estudiamos la clase pasada, conjunto de sumadores, medio sumador y sumadores completos, de manera tal que este sumador paralelo realiza la suma entre el contenido de la magnitud del registro A con el contenido de la magnitud del registro B, incluyendo los bits de mayor peso de signo, pero estos bits de signo ya no los hace el sumador paralelo, los hace un sumador completo que está separado del sumador paralelo. Esto es importante entender, tal como lo planteamos Rismano, separa y pone un módulo sumador completo para resolver el signo, justamente para poder tener ese bit de mayor peso aislado del resto de la suma y que no haya desajuste de signo. ¿Me explico? De esta manera entonces se puede anular cuando hay desborde, anular cuando hay sobrecapacidad, anular el transporte hacia FA de manera tal de que el signo quede ajustado. Es un sumador completo, suma los bits de mayor peso que corresponden al signo. Y siempre entre el acarreo de la última etapa del sumador contra el acarreo producido por la etapa de la suma de los signos, a través de un OR exclusivo, va a permitir poner 0 en un flip-flop de sobrecapacidad. Con 0 va a estar indicando que no hubo sobrecapacidad, que para qué caso dijimos que es, para cuando el registro A y B tiene 2 positivos o 2 negativos. Perdón. Cuando el registro A y B tiene un positivo y negativo o negativo y positivo. Ahí no hay sobrecapacidad. Y va a colocar un 1, tal como vimos en los ejemplos de recién, donde vimos 2 positivos grandes y 2 negativos grandes. Va a haber sobrecapacidad solamente en los casos que el registro A y B sean negativos o positivos simultáneamente y tengan una magnitud lo suficientemente grande como para producir, obviamente, la sobrecapacidad. Porque si estamos haciendo una operatoria entre dos números, dos magnitudes pequeñas, es seguro que no va a haber. Por último, esta compuerta ya habíamos indicado que analiza el desbordamiento, lo que acabo de decir. Y acá hago la presentación de cómo lo plantea Meinadier para su ALU. Es muy parecido al anterior. Si ustedes observan, Meinadier plantea un esquema de sumador paralelo, pero considerando una ALU de una dirección. ¿Por qué esta anterior está considerando una ALU tipo boxer con dos entradas? En esta otra estamos considerando una ALU del tipo de una dirección, donde ingresan por acá abajo los bits del mismo peso, pero es entendible. Es sabido que uno viene del bus y otro viene del acumulador en su instante prima. Se contemplan los acarreos y una compuerta OR verifica, en este caso, el acarreo producido en la última etapa de la suma de la magnitud contra el acarreo producido en la etapa de suma del signo. Cuando estas dos son distintas, va a colocar un 1 indicando que hubo desbordamiento en este bit. Por supuesto, hace un análisis Meinadier muy correcto y dice, cuando los dos operandos son positivos, el resultado va a ser positivo. Cuando un operando es positivo y el otro es negativo, o viceversa, no puede haber desbordamiento. Esto ya lo dijimos. Y que dos operandos negativos, el resultado debe ser negativo y puede haber desbordamiento también. Preguntas. Dejo abierto el debate para hacer preguntas
Y si no hay preguntas, si les parece, hacemos una pausa de 5 minutitos hasta las 10 y continuamos entonces avanzando con algunas consultas que tengan y llegando a lo que sería el tratamiento de magnitudes que incluyen números reales con coma y cómo, entendiendo ya la mecánica de suma y resta a través del circuito sumador-sustractor de número algebraico binario, tal como lo estudiamos, podemos ver cómo también la ALU puede realizar operaciones con coma, operaciones en el campo de los números reales. Hacemos una pausita hasta las 10 y seguimos. Dale, profe. Muy bien, ya continuamos entonces. Bueno, entonces, conclusión de lo que acabamos de ver, resumiendo este tema, ¿cierto?, de la adición y la sustracción de números algebraicos binarios. Luego de observar que la operación de resta se puede hacer a través de suma y que colocando un bit de mayor peso que indique el signo con un 0 positivo y uno negativo, este se ajusta automáticamente, es posible llegar a este esquema de sumador paralelo, tal como lo plantea Menadier para Backus, donde el indicador de sobrecapacidad o desbordamiento venga dado por el análisis justamente del acarreo de la última etapa de la magnitud contra el acarreo producido en la etapa de la suma y ajuste de signos. De esta manera, la ALU puede tomar intervención y realizar el ajuste de la sobrecapacidad, que es muy necesaria, repito, para no perder bits tan significativos como los de mayor peso de la magnitud. A continuación, lo que vamos a ver entonces es cómo representamos ahora números, así como acá los representamos con signo y magnitud, cómo representamos signos en coma flotante que puedan incluir la representación de la coma, o sea, poder operar en sumas y restas con números con coma. Esta es una tarea bastante complicada para todas las unidades aritmético-lógicas y no escapa al día de hoy, tal es el caso de que gran parte del éxito del motor de cálculo de cualquier procesador está dada por la capacidad de procesamiento de puntos flotantes. Como introducción al tema, quiero comentarles que hasta los años 90, las placas madres, en lo que eran PC compatibles, venían con un zócalo libre para poder incluir el procesador de punto flotante como un adicional, digamos, que se adquiría para darle mayor potencia al procesamiento. Es decir, los procesadores no incluían un procesador dedicado para el cálculo de operaciones en coma o en punto flotante. De esta manera, la unidad aritmético-lógica tenía que realizar a través de esta mecánica y de manera compartida, cada vez que venía un número con expresión de exponente, mantisa y signo, dedicarle mayor tiempo del que le solía dedicar a los números enteros, muchísimo mayor tiempo para resolver operaciones en punto flotante a través de una mecánica que vamos a presentar enseguida. De esta manera se entendió ya en los 90 que era necesario que los procesadores, primero, porque había mayor integración y se podían llegar a meter en la misma superficie mayor cantidad de transistores, se entendió que era necesario colocar el procesamiento, separar el procesamiento de coma de los números enteros y destinar un procesador exclusivo a tal efecto que de manera paralela realice esta operación. Estas operaciones diferenciadas, ¿cierto? Acá hacen una aclaración que el telescopio Hubble, dice, luego de mandarlo al espacio, en la primera misión creó de mantenimiento, tuvieron que poner un coprocesador matemático para poder corregir una aberración en la lente. Claro, exactamente, muy buena tu aclaración, Fede, ¿eh? Muy interesante, la verdad que lo voy a investigar. Sí, lo voy a investigar, muy interesante. Es verdad,
los 90 dieron a entender de que los procesadores debían incorporar un segundo procesador dedicado al cálculo de números, decimales, porque también estas operaciones monopolizaban el uso de las unidades aritméticos lógicas que tenían que desarrollar algoritmos cableados internos y que obviamente generaban un cuello de botella a la hora de realizar cálculos que en ese momento, con los modelos 3D, modelización de texturas, capas, y todo lo que se venía en la década de los 90, era necesario que el procesamiento se diferenciase y tenga mucha más capacidad. Vamos a hablar primero de la representación. A diferencia del anterior, ¿recuerden la anterior, la representación de los enteros como eran? En números enteros, ¿qué decíamos? Cuando eran enteros, decíamos lo siguiente. Decíamos, para números enteros, para los enteros, era signo y... Bueno, qué feo está esto. Vamos a tratar de arreglarlo un poquitito más. No tienen regla estas aplicaciones. Signo y magnitud. Ejemplo, ponemos 1, 0, 0, 1, 0, estaríamos hablando, si hablamos de magnitud en valor absoluto, estaríamos hablando de menos 2. Repito, magnitud en valor absoluto, no con complemento a la base. En este caso hablamos de signo y de magnitud y de un exponente, o sea que ya estamos hablando de mantisa y exponente. De esta manera, el exponente va a indicar dentro de la mantisa, que es la magnitud, en qué lugar debería estar ubicada la coma. Pero no la va a incluir, porque incluir la coma implica también que la unidad aritmético-lógica pierda mayor cantidad de tiempo de procesamiento en desplazar a derecha y a izquierda y en ocupar un bit, perdón, no un bit, un carácter deberá ocupar para representar la coma. O sea, acá, por el hecho de poner una coma, ya necesita un carácter. Es decir, el hecho de colocar una coma implica tener que ocupar un octeto para representar este símbolo, con el agravante de que también va a convertir a esta magnitud en una cadena alfanumérica. El hecho de tener una coma dentro la convierte en alfanumérica y ya no tiene el mismo tratamiento dentro de la unidad aritmético-lógica. ¿Se comprendió? Muy bien. Quizás deberíamos ir, para entenderlo un poquitito mejor, deberíamos ir a ver si puedo salir de acá. Ahí está. Deberíamos verlo a esto en llevarlo a una pizarra. A ver, lo voy a llevar a una pizarra. Lo voy a compartir acá y vamos a ver un ejemplo, si les parece, una pizarra nueva. Bien, veamos un ejemplo entonces. Dijimos que la forma de representación en este esquema es entonces la siguiente. Es signo o signo, mantisa, exponente. Perdón, signo, exponente y la mantisa. De esta manera, vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplo
como para poder entenderlo. Supongamos que tenemos el valor más 12,433 con coma. Y lo queremos representar en este formato, en signo exponente mantissa. Ello implicaría entonces que signo, ¿cierto?, sería más. El exponente, ahora vamos a ver dentro de un rato, enseguida, y la mantissa, sí, la podemos colocar, es la magnitud en valor absoluto sin coma. 12,433. ¿Qué pasa con el exponente? El exponente deberá ser un número tal que corra la coma 1, 2, 3 posiciones y lo ubica al final. Lo ubica acá. O sea, de manera tal de que la elimine. Indique que la coma siempre está representado al final del bit de menor peso. ¿Cuál sería la manera para poder correr esa coma 1, 2, 3 posiciones? Que el exponente sea la base, elevado a ese exponente que permita desplazar hacia la derecha la coma. En tal sentido, la manera de desplazar es poner como la base, en este caso, ejemplo, estoy haciendo base 10, elevado a ¿cuánto? 1, 2 a la 3. Eso significa que esta mantissa por 10 a la 3 tiene la coma en esta posición. Si la llevo a 0, va a explicar de que la coma estaba en la posición entre el 2 y el 4. Profe, sí. ¿Por qué 3? Y porque tenés que multiplicar, digamos, la manera de poder desplazar la coma y sacarla hacia afuera es multiplicar, acá hay un producto, por la base elevado a un exponente. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer este número. 3, 14, 16, ¿cierto? Por la base a la 0. ¿A qué es igual? A 3, 14, 16. Perdón, me olvidé la coma. Ahí va la coma. A 3,1416. Después, hice mal acá la coma, perdón. Vamos de vuelta. 3,1416. Después, 3,1416, si la multiplicas por la base a la 1, es lo mismo que multiplicar esto por 10, ¿cierto? ¿Cómo quedaría entonces si multiplicamos por 10? Estaríamos agregando un 0. Pero como el registro es de longitud fija, en realidad lo que tenemos que hacer es desplazar la coma. ¿Me explico o no? Al ser de longitud fija no lo podemos mover, sino que hacemos es correr la coma. Si, contrariamente, tuviésemos exponentes negativos, estaríamos introduciendo la coma. Supongamos 3, 14, 16 por 10 a la menos 3. Sería equivalente a hablar de ¿quién? 1, 2, 3, a 31,416. O sea, la base multiplicado a menos 3 introduce la coma hacia la izquierda dentro de lo que es la mantissa. ¿Me explico o no? Sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que vemos en la secundaria como notación científica, en definitiva, que es un número, digamos, que llamamos mantissa, por base elevado a un exponente. Esta es la representación de un número en coma flotante, se le dice en la secundaria. Coma flotante, porque en realidad lo que está diciendo el exponente es dónde debería estar la coma. Si es positiva, se va hacia la derecha; si es negativa, se introduce hacia la izquierda. Muy bien. De esta manera, vemos que agregando unos pocos bits al registro para el exponente, porque la base no hay necesidad de incluirla. En binario, ¿para qué vamos a gastar bit en poner base 2? Sabemos que es binario, lo único que tenemos que poner es el valor del exponente. Cuando el exponente es positivo, será bajo la misma regla que estudiamos, que era
exponente en valor absoluto, y cuando es negativo, complemento a la base. Esto ya lo vimos. Es la forma de representar el exponente. Y el signo está referido, por supuesto, al signo de la mantisa. Porque acá sí, la mantisa y el signo van atadas porque es como signo y magnitud. Quizás sería más afortunado haber hecho un dibujo quizás de las siguientes características, pero bueno, así lo expresa Menadier. Más preciso hubiese sido hacer un rectángulo y que primero tenga signo, después tenga mantisa y después tenga exponente. Pero bueno, queda un poco mejor ponerlo de esta manera. Digo en definitiva que signo y mantisa es signo y magnitud. Estamos agregando un nuevo campo para el caso de los números decimales para indicar dónde estaría la coma sin con ello incluirla, por favor, porque ya dijimos que incluir una coma es incluir un carácter más, ocupar más lugar y condenar a que esta cadena binaria pase a ser un valor alfanumérico, el cual ya no puede ser procesado de manera lógica por la unidad aritmético lógica, ¿no? Porque pasa a ser un valor, repito, alfanumérico y de doble longitud encima. Muy bien. Entonces, vamos a considerar un número en coma flotante como normalizado cuando el valor binario de su signo y el bi más significativa de su mantisa son distintos. Ese es un número en coma flotante normalizado. Cuando el valor binario de su signo, acá, y el del bit más significativo de su mantisa son distintos. Por ejemplo, si el signo es 0, es positivo. Y si la mantisa es 0, no está normalizado. A ver, les muestro un ejemplito para que se entienda, porque Menadier tira unos conceptos, pero no los aclara. Ejemplos de esto que estamos viendo. Signo, supongamos 0, 0. Exponente no veamos todavía, hablemos de mantisa ahora. 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Cómo es este y cómo es este? Este es positivo, dice acá. Pero ¿qué pasa? Acá es igual. Perdón. Acá tenemos 0 y 0. Dice que en coma flotante es normalizado cuando el valor binario del signo y el bi más significativo son distintos. Acá son iguales. No está normalizado. Y es verdad, porque estos ceros adelante hacen que la mantisa tenga poca precisión. Hay que tratar de llevar los bits más significativos al orden superior. Perdón. Hay que llevarlo para allá. Hay que tratar de desalojar estos ceros. Por eso está muy bien como aclaro que no que un número coma flotante es normalizado cuando son distintos el bit del signo y el de la mantisa. Otro ejemplo, supongamos que el bit del signo sea 1 que es negativo. Y supongamos que acá tenemos 1, 1, 0, 0, 1. Bueno, no está normalizado porque acá hay varios unos con representación de signo 1. Y como esto es complemento a la base, cuando quitemos el complemento van a haber muchos ceros adelante. Entonces significa que este no está normalizado tampoco. Eso es lo que aclara Menadier y que lo vamos a ver cómo se normaliza, que es lo próximo que vamos a estudiar a continuación, de manera tal de que ese número quede en condiciones de poder operar con este formato. Bien. Vamos a tomar conciencia de las dificultades que se plantean estas operaciones que son realmente delicadas, porque ahora tenemos signo, exponente y mantisa. Vamos a tratar de simplificarlo en la aritmética decimal, porque si ponemos en binario se va a hacer una cadena muy larga. Consideremos A y B como dos cadenas, cuya representación están dadas justamente en puntos flotantes. Signo de la mantisa, exponente de la mantisa y valor de la mantisa. O sea que acá, ¿qué estamos diciendo en definitiva? Estamos diciendo que estamos diciendo que esto es 1200
No sé por qué estoy dibujando tan mal, a ver qué pasa. Que esto se lo expresaría como, o es igual a... A ver, un segundito, no sé qué está pasando. Ahí está, no está el módulo, ahí está. Que esto sería igual a 1200 por la base, es 10 elevado a la 0. Y acá abajo estamos diciendo que esto es igual a 80.000 por 10 elevado a la 2. Entonces, se considera que estos dos operandos no están normalizados, porque presentan exponentes distintos. ¿Me explico? Al ser distintos los exponentes, estas dos mantizas dicen que la coma están en distintos lugares. Y a nosotros en la primaria nos enseñaron de que dos números se pueden sumar o restar siempre y cuando podamos alinearlo en relación a la coma. De hecho, los números enteros son números decimales cuyos bits después de la coma son todos ceros. Por ejemplo, el 4322 en el campo de los decimales es 4222,00000. Entonces, y así se lo alinea, por eso la explicación de la alineación de menor a mayor peso. En definitiva, como conclusión, estas dos mantizas, estas dos magnitudes, no están alineadas, ya que sus exponentes son el exponente de A es distinto al exponente de B. Al ser distinto, ¿qué significa? Las mantizas no alineadas. Significa no está la coma en la misma posición. O el 0 llevamos al 2 o el 2 llevamos al 0. Y ahí es donde entra a jugar qué es lo más conveniente, justamente. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces dije que no podemos operar directamente la suma ni la resta de las mantizas, ya que los exponentes son distintos, 0 y 2. La manera entonces, o lo que implica entonces que tengamos que o llevar el 0, llevarlo a 2, o el 2 llevarlo a 0. Y acá se produce una situación que puede llegar a perder precisión de manera absoluta, dependiendo de qué camino tomemos. Por ejemplo, si queremos llevar del 2 al 0, significa que el 80.000 deberá desplazarse 2 unidades hacia dónde. A ver, lo anoto y entonces lo analizamos, si les parece. Supongamos el caso que llevamos voy a cambiar de color, un segundito. Supongamos que queremos llevar el exponente de A, lo queremos llevar al valor, perdón, puse mal. El caso que quería presentar es el exponente de B, llevar a la situación o al valor del exponente de A. Supongamos que este es el camino que queremos trazar, que sería entonces del 2 llevar al 0. Si esta es la situación, vamos a tener que trabajar, implicaría entonces que el 80.000 debe desplazarse ¿hacia dónde? Hacia derecha. ¿Cuántas posiciones? 2. 2 posiciones. Quedando, ¿cuánto queda al desplazarse? ¿Qué valor queda? 800. Y entonces nos damos cuenta que si el mayor exponente lo llevamos al menor,
el desplazamiento a la derecha, para que se ajuste la coma, hace que se pierda en valor relativo, ¿cierto? El valor absoluto, perdón, de la magnitud se pierda en gigante proporción, llevando a una imprecisión total. Supongamos que yo gané una lotería de 80.000 pesos, me voy contento a la agencia y le digo, vengo a cobrar el premio de 80.000 pesos. Y me dice el agenciero, no, disculpe, pero usted no tenía alineadas las mantizas. Usted sabe que tenemos que alinear a su mantiza, su exponente, perdón, es 2, y acá trabajamos con exponente 0. Usted tiene que bajar a exponente 0 y tiene que desplazarse 2 posiciones. Por lo tanto, su premio es de 800 pesos. 800 pesos. No es lo mismo 8.000 que 800. Entonces, este camino no es el correcto para hacer la alineación de las mantizas. Lo correcto en la alineación de las mantizas es que, primero, que si exponente, lo primero, ¿no? Que si exponente de A es igual a exponente de B, ¿qué implica? Están alineadas. Acá no hay necesidad de hacer nada, pero si, como en este caso, si exponente de A es menor al exponente de B, hay que llevar exponente de A, hay que llevarlo a B. Porque si no, sucede lo contrario y se pierde precisión. ¿Quieren que lo veamos en un ejemplo? Creo que ahí se va a lograr entender, se va a lograr entender un poco mejor lo que estoy diciendo. A ver. Llevamos entonces de 0 a 2 el exponente de A y por supuesto se desplaza a la derecha. ¿Quién se desplaza? El 1200 se desplaza y queda como 12. Eso significa que lo que estamos perdiendo ahí es precisión decimal. En vez de hablar de 3,14, 16, 42, 54, 32, al hacer esta alineación nos quedamos con 3,14, 16, 54, hasta ahí. Perdemos precisión decimal. Si ustedes me dicen de que esta alineación es necesaria para poder dirigir un misil a un país, les diría, y no es una buena decisión, porque al perder decimales, ese misil puede terminar en cualquier país, porque los decimales cuentan mucho en la distancia. Ahora, para un cálculo regular, la verdad que perder unos pocos decimales no es tan grave. Distinto el caso cuando lo que hacíamos era intentar llevar de B a A, del mayor exponente al menor, porque ahí sí, 80.000 empezaba a perder muchísimo valor absoluto, y en ese caso, por supuesto, se perdía también la magnitud y por supuesto que pasaba a tener otro valor totalmente distinto. Entonces, no podemos operar con la suma y la resta sobre las mantizas si no comparamos primero los exponentes. Siempre lo que tenemos que hacer es incrementar el exponente en una unidad y desplazar la mantiza a la derecha, siempre tomando en cuenta ¿quién? El exponente de menor valor. De 0 lo llevamos a 2. ¿De qué manera? Incrementando en 1 y desplazando a la derecha. Entonces 1200, luego de 2 desplazamientos pasa a ser 12. Ese es el primer paso para decir están las dos mantizas alineadas. A partir de ahí puedo hacer una suma o una resta. El segundo paso es, o consiste en, la segunda fase, en ajustar los signos. Entonces repasamos. La primera es la alineación de la mantiza. El segundo paso es la alineación, el ajuste de los signos. Puede, una vez que están alineadas las mantizas, o no porque no necesita, puede ser necesaria que se alineen,
que sea necesario alinear los signos, ajustar, perdón, los signos. ¿Qué significa? Que si la mantisa de A es menor que la de B, por supuesto esta resta no la podemos hacer. Entonces la ALU deberá invertir las mantisas para poder efectuar la resta y recién a partir de allí cambiar el valor del signo, ajustar el signo al final. Esto, si da positivo, hay que ponerlo como negativo. Entonces debemos tomar en cuenta en esta fase el tipo de operación, si es suma o resta. Si es suma no hay problema, pero si es resta hay que verificar que la mantisa de A sea mayor que la de B, porque en el caso de la resta no se podría realizar si esto no fuese así. Ahora, si nosotros trabajamos con las mantisas como en el concepto de formato signado, si las mantisas se trabajan como complemento a la base, este paso no es necesario. Porque al estar el B negativo va a estar expresado por un signo positivo, perdón, un signo negativo que va a ser menos, y la expresión 80.000 en realidad va a ser el complemento a la base de 80.000. En ese caso no hay necesidad de hacer este ajuste, por lo que hemos visto hace un rato cuando hablábamos de representación de formato signo y magnitud. Este caso solamente es necesario cuando se está trabajando en valor absoluto con la mantisa, cuando la mantisa está expresada en valor absoluto. Miren, ni uno ni otro es la mejor solución, porque cuando está en complemento también es un problema por el tema de precisión, así que uno es mejor y peor en otro y así inversamente. Hay que tomar, digamos, una relación costo-beneficio que hay que decidir en el momento de diseñarla. Por último, cuando efectuamos la suma o la resta, pueden producirse dos situaciones. Repito, cuando se efectúa la suma o la resta, pueden suceder dos situaciones. La situación A es que la suma produzca un desbordamiento. Este desbordamiento es necesario que se introduzca la mantisa. Con lo cual, dada la suma y producir un desbordamiento, la ALU deberá desplazar a la derecha e introducir este bit detectado como bit, digamos, de sobredimensionamiento o desbordamiento, de manera tal que el 160.000 ingresaría como 16.000, pero para que esto quede ajustado hay que incrementar el exponente. No es cuestión de desplazar sin mover el exponente. Acuérdense que a derecha se incrementa el exponente. Cuando desplazamos a izquierda, se decrementa el exponente para poder ajustarlo. El otro caso, el caso B, es una situación no deseable que se produce luego de la resta. No en todos los casos, pero sí en algunas situaciones. Cuando generalmente la resta produce ceros en los bits de orden superior, es necesario eliminarlos para poder cumplir con la noción que dijimos al principio. Miren, la dijo Meynadir acá. Dijo que un número en coma flotante está normalizado cuando el bit de signo y el bit de mayor peso de la más significativo de la mantisa son iguales. Entonces, esto implica que para que esto suceda hay que eliminar todos los ceros. Pero esto tiene una explicación también. ¿Por qué es necesario eliminar los ceros y desplazar hacia la izquierda? Por supuesto, decrementando el exponente para ajustar. ¿Por qué es necesario? Porque este número, tal como está así, con tantos ceros en los órdenes superiores, es un número que está muy expuesto a perder valor frente a otro número en un cálculo futuro. Les doy un ejemplo. Si este número, tal como está acá, con exponente 2, 0,0001 de mantisa, exponente 2, en un nuevo cálculo se tiene que enfrentar a un número, supongamos 120.000 con exponente 4, vamos a tener que llevar el 2 al 4 y desplazar a la derecha y se perdería el único bit significativo. En tal sentido, queda muy expuesto en cálculo futuro si tiene muchos ceros en los órdenes superiores, es necesario evacuarlo, eliminarlo y por cada desplazamiento a izquierda, decrementando el exponente, lo logramos normalizar y expresar correctamente.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O se entendió el procedimiento? Bueno, a ver, ahí viene una pregunta, es complicado, es largo, pero es interesante. Dice, ¿se entendió? Bueno, pensé que no se entendía. Bueno, me alegro mucho. Quizás yo pude haber cometido un error hoy al principio, lo estoy pensando ahora, por supuesto que esto es así, es reflexivo, y pude haber cometido un error que quiero tratar de enmendarlo si es que fue así. Quiero recalcular en lo que dije. Hoy yo dije lo siguiente, dije que si nosotros llevábamos el valor de 2 a 0, primero, si llevamos de 0 a 2, incrementamos, ¿qué tenemos que hacer para mantener la equivalencia de la coma? Desplazar esto a derecha. Pero si contrariamente, y acá vino mi error, alineamos el exponente 2 a 0, tenemos que desplazar a la izquierda. Y ahí es donde se pierde el 8. Entonces, quiero corregir el error que produje, ¿cierto? Si ustedes me permiten, por favor, esta aclaración quiero hacerla, porque si no nos vamos a quedar con la película errónea y fue un desliz. Permítanme que lo arregle, por favor. Yo dije lo siguiente, que si quise decir hoy, que si hacemos que llevar el exponente de B hacia el exponente de A, lo que quise decir es lo siguiente, ¿qué implicaría? Decrementar de 2 para llevarlo a 0 y desplazamientos ¿hacia dónde? A izquierda de la mantisa, que era 80.000. Quedando entonces esto que les voy a mostrar ahora. Miren lo que quedaría. Quedaría el más, sigue estando, el 2 va a pasar a ser 0 porque lo alineamos al revés, y acá un hermoso 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque hicimos desplazamientos a izquierda para mantener la proporción de haber llevado de 2 a 0. O sea que si hacemos este proceso de acá a acá, esto se va a desplazar así y se pierden bits significativos. Les pido disculpas, pero era necesario que lo aclare. Ese es el motivo por el cual siempre, antes de hacer una operación, hagan alinear el exponente de menor valor al de mayor valor, porque si no, se produce esto que acabo de explicar acá. ¿Se entendió? Bueno, ahora sí estoy tranquilo, conforme, porque sé que está correctamente explicado. Vamos a presentar entonces la unidad aritmético-lógica solamente para suma y resta de ¿quién? De números en coma flotante. Como verán, acá ya cambia. Esto, a ver, no es un circuito, no se asusten, es un esquema. Toda la lógica de control yo se las doy escrita acá y vamos a ver cómo resuelve Menadier esta operatoria. Acá hace una pregunta Lucas, dice, en el caso de que se pueda alinear sin perder valores, ¿se puede hacer o está mal igualmente? Claro, no. Está buena la pregunta porque, primero, siempre tienen que alinear. Vimos que llevando el exponente de menor a mayor valor, lo que hacemos es perder valores decimales. Si llevamos el exponente de mayor valor al de menor, perdemos números enteros. Ahí está el problema. Preferimos perder precisión decimal. Ahora, en el computador y en las unidades aritméticas de coma flotante evolucionadas, existe la posibilidad de trabajar en doble precisión o poder definir las capacidades de operación, la precisión. Y entonces, imagínense lo siguiente, que la unidad aritmético-lógica ya no ve al registro como un registro físico, lo ve como un registro lógico. Si hablamos de una precisión de 2 a la 20, y la ALU va a tener que juntar registros
de manera lógica y trabajar como si tuviese la capacidad de mantener esa precisión. ¿Me explico o no? Digo con esto que estamos viendo el caso más rudimentario, donde sí hay peligro que se pierda precisión decimal importante si no se respetan los pasos, pero que desde el plano ya del sistema operativo, de las capas subyacentes, estas operaciones se ven en simple, doble, cuádruple precisión y por supuesto que ya un registro no es un registro físico de 8, 16, 32, 64, 128. Un registro ya los ves en las capas superiores como una estructura lógica compleja y ahí tenés mucha precisión. Ojo, la precisión va de la mano también del consumo de ciclo de procesamiento. No nos olvidemos de eso. Si te quedó claro, Lucas, continúo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces les presento la unidad meticológica en coma flotante en función a las tres cositas que vimos. Alineación de la mantisa, ajuste de signo. En realidad les cuento, el ajuste de signo no va porque vamos a trabajar siempre en formato asignado. Pero sí alineación del resultado o normalización del resultado. Vamos a ver los tres pasos, cómo se resuelven. Para ello tenemos una unidad meticológica de 2 direcciones. O sea, es una ALU de 2 direcciones dedicada a cálculo de suma y resta de números decimales. Este es el coprocesador, por así decirlo. ¿Qué tenemos a la entrada del ALU? 2 registros en formato de notación de coma flotante. Sería el registro A tiene su signo, su exponente y su mantisa, y el registro B su signo, exponente y mantisa. Esta ALU suma y complementa a B para poder hacer ¿qué cosa? Resta a través de suma por complemento a la base. Pero posee 2 registros. Uno es el registro acumulador, acá se llama RD. Y otro es un registro CD. Yo lo explico acá, lo van a ver, lo anoté a propósito de poder identificar que ese es el signo, es el exponente, M la mantisa, los negativos por complemento a 2, como dijimos, para evitarnos el segundo paso del ajuste del signo. Un normalizado, acá les vuelvo a repetir, un operador normalizado se caracteriza por tener valores diferentes en el bide signo y el bide mayor peso de la mantisa. Eso nos va a servir mucho para el caso que tengamos que eliminar los ceros. Bien, ¿qué es CD? CD es un registro conocido como contador-descontador. Tiene la capacidad de contar y descontar. ¿Qué va a contar y qué va a descontar? La cantidad de unidades, la distancia que hay entre un exponente y otro. Repito, CD es un registro contador-descontador que va a contabilizar la distancia que hay entre un exponente y otro para saber cuántas veces la mantisa deberá desplazarse dentro del registro de desplazamiento RD. Va a contener 2 bits D, que es de desbordamiento, porque puede haber desbordamiento en los incrementos y decrementos, y un segundo bit que es el Z, que indica con un 1 que el resultado dio 0, y con un 0 que el exponente de A es menos el de B es mayor que 0. O sea que Z, en definitiva, ¿cierto? Lo que está indicando es, si tiene un 1, es porque se llegó a una diferencia 0 entre los dos exponentes contando y descontando. O sea que si Z vale 1, sabe que ya está normalizado, alineado, perdón. Pero si Z vale 0, ya no se sabe que el exponente de A y el de B son distintos, que no se alcanzaron todavía, pero no te dice la cantidad que falta. La cantidad que falta va a ser cuando Z llegue a 1. O sea, si Z vale 0 hay que seguir contando, descontando. El tema es que cuando llega a 1 va a decir, sí, ahí terminó de desplazarse la mantisa que había que alinear y ya quedó alineada. Por eso cuando Z vale 0, se analiza el campo D, porque D, que es desbordamiento, ¿cierto? Va a indicar con un 1 que el resultado entre A menos B es negativo, y va a indicar con un 0, el D, que el resultado de A menos, del exponente A menos el exponente B es positivo. Por último, RD les había dicho, es el registro acumulador, en definitiva, con capacidad de desplazamiento. Ahí se aloja, se va a alojar
la mantisa que deba alinearse, trabajarse para sus sucesivos desplazamientos gobernados por CD, y tiene también su signo, obviamente, que le permite saber el signo porque es un formato signado, como venimos viendo. RD es la magnitud, que es la mantisa, y signo de la mantisa es el bi de mayor peso, tal lo venimos estudiando. DE es el registro de desplazamiento, perdón, no, dije mal, RD tiene DE, que es un bit de desborde. Acá está mal, esto dice desplazamientos varios, pero DE es desborde. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el desborde se analizaba viendo el acarreo del bit de mayor peso de la magnitud frente al valor exclusivo del acarreo de la suma de los bits de signo? Bueno, eso es DE. Para eso estudiamos eso al principio de la clase. DE es el indicador de desbordamiento para tomar acción sobre el desborde. Bueno, estos son los actores, acá están. Con esto podemos empezar a ver la lógica de control. Repito, bien fácil. Esta es una esquemita. Vamos a ver una lógica de control con un diagrama de flujo. No vamos a ver ni un cableado, ni un programa, ni cosa rara. Vamos a ir siguiendo entonces un algoritmo para ver cómo trabaja. Vemos el ejemplo que veníamos viendo. El registro A vale 1200 decimal, por si no sería muy largo, por un exponente 0 y el otro 80.000 con exponente 2. Se cargan los registros A y B respectivamente y estos son los valores. Estamos en esta etapa por comenzar el algoritmo. Lo primero que se hace es restar el exponente de A contra el exponente de B y se lo mueve al registro CD. En CD va a quedar 2 negativo. Si la resta da 0, el bit Z lo estaría indicando, pero en este caso no dio 0. Un resultado negativo se va a caracterizar entonces por producir un bit 1 en el campo D. De esa manera, entonces indica que A es menor que B y que en tal sentido tiene que incrementar hasta llegar a 0. ¿Cuándo se entera que llega a 0? Cuando Z así lo indica. Si la resta llega a 0, Z lo va a indicar. Mientras no llega a 0, D va a decir si tiene que incrementar o decrementar. En este caso, D va a decir justamente de que va a estar indicando de que tiene que incrementar hasta llegar a 0. Ver qué distancia tiene que lograr 2 unidades para poder alinear la mantisa que está con problemas, que es la de A. Acá está el paso en verde, A menos E de B va a CD, y es lo que acabamos de hacer. Lo próximo, llevamos el contenido de signo de A y mantisa de A, lo llevamos a RD para trabajar con los desplazamientos que nos diga CD. Y entramos acá a un bucle, un mientras. Mientras esta diferencia, mientras la diferencia de exponente de B menos de A sea distinto de 0, va a desplazar a derecha RD hasta que esto llegue a 0. En realidad esto no es así. El mientras este es bien algorítmico, pero en realidad va a ser incrementar CD hasta que Z llegue a cuánto. O sea, Z, el que nos va a indicar, dijimos, nos indica, va a indicar si la resta da 0. O sea que es Z en realidad quien va a decir cuándo se detiene esto. Acá está muy a nivel algorítmico presentado y muy sencillo. En definitiva, en concreto, va a incrementar este valor hasta llegar a 0 y desplazando a la derecha RD, que es lo que hace este bloque. Ojalá los dos exponentes hubieran sido igual y veníamos por este camino que es bien directo, pero bueno, no fue así. Luego desplaza a la derecha, elimina, ¿qué cosa elimina? 2 desplazamientos, el 1200 lo lleva a 12, y CD queda en 0 y Z dice, sí, llegó a 0. En realidad acá estamos en el algoritmo, pero desde el punto de vista de hardware, Z, el flag, este flag va a decir, listo, no sigamos más porque ya se llegó a 0 y ya se alineó y quedó 12.
¿Qué es lo próximo? Bueno, dice, se procede a desplazar a derecha RD hasta que CD llega a 0, que lo indica Z, quedando en RD la mantisa acá de A normalizada. Si ya está normalizada, lo próximo entonces es actualizar el registro con el valor normalizado, ¿lo ven? O sea, ¿qué hicimos acá? Acá estaba el sin normalizar, lo llevamos acá arriba, llevamos la diferencia de los exponentes, Z nos dijo que había, que los exponentes eran distintos, y dijo, basate en el D para ver si tenés que incrementar o decrementar. D te dice si es mayor, quién es mayor y quién es menor. Nos dijo que había que incrementar, se incrementó 2 posiciones, llegó a 0, Z dijo, listo muchacho, paremos, y RD desplazó las 2 posiciones hasta normalizar la mantisa quedando en 12 y llevándola acá abajo. Finalmente ya está listo y actualizado el registro A con la mantisa normalizada. El exponente, que es 2, no hay necesidad de llevarlo acá. Ya sabemos que la mantisa ya está normalizada y el exponente normalizado quedó acá. Entonces lo que hacemos es llevar el exponente correcto, lo llevamos a CD. Entonces, ¿qué nos queda? En RD nos queda la mantisa de A normalizada, que la devolvimos, y en CD copiamos el exponente correcto. Dicho esto, ya estamos en condiciones de efectuar la suma. La suma es entre la mantisa de A y la mantisa de B. Quiero contarles que esto es una suma muy fácil, da 80.012. Esta mantisa más esta nos devuelve en RD 80.012. Y ahora queda 80.012 y en CD quedó el exponente correcto. O sea que es básicamente más 80.012, perdón, más exponente 2, mantisa 80.012. ¿Qué podría pasar que en este caso no sucedió? Podrían pasar 2 cosas y lo analizamos acá en el algoritmo. No sé si se alcanza a ver con precisión, pero bueno, podría haber sucedido lo siguiente, que podría haber habido un desborde acá, y ese desborde, acuérdense que a través de un OR exclusivo lo activa con un 1 en el flip-flop de desborde, que es este. Si hubiera habido un desborde, ¿qué tendría que haber hecho? Si hubiera habido, iríamos por sí, y tendríamos que desplazar a la derecha RD para introducir este desborde acá. ¿Pero qué tenemos que hacer con el exponente? Tenemos que incrementarlo en 1, porque un desplazamiento derecha hay que ajustar el exponente y se me incrementa en 1. ¿Se entiende? Entonces quedaría 18.001, se pierde el 2, elevado en la base a la 3. ¿Qué pasa en el caso de una resta? Si hubiese sido una resta, podría haber generado muchos ceros a la izquierda que vimos en el ejemplo. En ese caso es muy fácil. Lo que se hace es comparar el signo contra el dígito de mayor peso de la mantisa. Porque, ¿qué decía Menadier? Que se dice que está normalizado número notación en coma flotante cuando el signo, el valor binario del signo y el valor binario de la mantisa, ¿cómo eran? Distintos. Si son iguales, entra un loop, va desplazando izquierda RD, eliminando los ceros, y va decrementando el contador de exponente hasta que suceda que el valor binario del bit de signo sea igual al valor binario del bit más significativo del registro RD. Entonces, si el bit de signo y el bit de mayor peso de la mantisa son distintos, indica que el operando ya se encuentra normalizado, evacuó todos sus ceros y se va a fin. Pero estos son 2 caminos que se toman. En la suma, si hay desborde, y en la resta, si hay generación de ceros en orden superior. Y ahí llega el fin. Pudo haber tomado todos esos caminos y haber finalizado, quizás sin haber hecho estos ajustes, solamente con el valor de la suma o la resta, sin necesidad de llegar a normalizar el resultado. Entonces, conclusiones finales.
Lo que hoy vimos fue que el sumador paralelo, binario, puede transformarse en un sumador sustractor algebraico binario completo, con signo, designando un bi de mayor peso con un 0 positivo y un 1 negativo, y de esta manera todas las operaciones se pueden realizar a través de una suma. Cuando los valores son negativos, dijimos por conveniencia y convención, dijimos que entonces la magnitud debemos expresarla en complemento a la base. También puede ser a la base restringida. De esta manera, vamos a tener que disponer de un bit indicador de sobrecapacidad o desbordamiento, el cual surge de hacer el OR exclusivo, ya lo vimos con ejemplo y todo, entre el acarreo del bit de mayor peso de la magnitud contra el acarreo producido de la suma de los bits de signo, con el correspondiente ajuste del signo cuando hay desborde. Es muy sencillo, se complementa y listo, está arreglado. En definitiva, esto nos llevó a la necesidad también de representar los números con coma. Y ahí dijimos, no, con coma hay un problema. Si ponemos la coma, tenemos que destinar mínimo 8 bits para representar el carácter coma, porque coma es un carácter. No es un número, digamos, que pueda ser operado dentro en el entorno de la unidad aritmético lógica. En tal sentido, se toma la decisión de diseñar una ALU en coma flotante bajo el concepto de notación científica, que es la manera de expresar un número sin coma a través de incluir el exponente que, según sea positivo o negativo, diga en qué posición debería estar la coma. Y esto nos obligaba a 3 procesos, 3 fases. La primera fase es la alineación de las mantizas, es decir, cuando las dos mantizas que se van a sumar o restar tienen distintos ponentes, no están alineadas. Para no perder precisión, tal como vimos, lo que hacemos es la mantisa de exponente menor, la llevamos a la de mayor incrementándola, y por cada incremento desplazamos hacia la derecha para mantener la proporción del exponente. De esta manera perdemos bits de la parte decimal y no de la parte entera. Fase 2. Dijimos entonces que si hacemos un valor, una mantisa de mayor valor, la restamos a una de menor valor, sabemos que no lo podemos hacer, tenemos que invertir los operandos y cambiar el signo. Pero esto se soluciona si la representación se la hace del negativo como complemento a la base. El complemento absoluto, con el bi de signo correspondiente, permitiría evitar, y de hecho así lo hacemos en este esquema tomando esa consideración. Y el último punto es la normalización del resultado, y acá se pueden dar 2 situaciones. A, que ante una suma de 2 exponentes muy grandes produzca un desborde, el cual en este circuito va a estar indicado por el bi de desbordamiento, lo cual obligará a que la ALU tome acción sobre RD, que tiene la mantisa resultante, la desplace a una posición a derecha, agregue el 1 del desborde, pero incremente el contador de desplazamiento en lo que respecta al exponente. En vez de ser 2 va a pasar a ser 3, para mantener la proporción. Y en una resta puede producirse muchas cantidades de ceros que pueden poner en riesgo a esta mantisa en futuras operaciones, porque va a estar condicionada al valor del exponente de otras expresiones que pueden llegar a condicionarla a perder su valor entero, no decimal. En tal sentido, es necesario evacuar los ceros y desplazar a la izquierda, decrementando el exponente. ¿Y cómo se lo logra? Muy inteligentemente, comparando el bi de signo con el bi de mayor peso de la mantisa. Porque dice la teoría que un número está normalizado, una mantisa se encuentra normalizada cuando el valor binario del signo y el valor binario del bi de mayor peso de la mantisa son como, son iguales o distintos, son distintos. Cuando son iguales hay que desplazar a izquierda y decrementar el exponente. Y así lo expresa el algoritmo. Entonces con esto culminamos ya lo que es a nivel métrico-lógica, en lo que es representación de los números enteros con signos, signados. Vimos finalmente ya el sumador sustractor algebraico binario,
la resolución del desborde a través del oro exclusivo, y finalmente una ALU dedicada a operaciones en coma flotante. Se darán cuenta que si esta es una lógica de control sobre la ALU tradicional, hacer un cálculo le va a llevar muchísimo tiempo en coma flotante, porque tiene que pasar por toda esta lógica de control. Distinto cuando todo esto se lo resuelve en un chip aparte, que se dedique a resolver la operación sin quitarle tiempo a los cálculos regulares en cálculos enteros. Hoy día, con la cantidad de modelización, con la cantidad de representación 3D y las placas gráficas y todo el software que hay actualmente, hace necesario que esta unidad de punto flotante tenga un valor preponderante, tanto en la unidad, en la ALU del procesador, como así también en lo que son los cálculos de punto flotante en la placa de video. Son dos situaciones que van a compensar mucho y van a mejorar la performance. Muy bien, nos estaríamos viendo entonces la clase que viene para terminar con los circuitos de multiplicación y división y algunas últimas consideraciones de lo que es la unidad métrico-lógica. Y no nos olvidemos la fecha que ya indicamos, que la voy a poner ahora en el campus, para el segundo cuestionario teórico. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos estamos viendo el martes que viene, perdón, miércoles.